Bienvenidos una vez más a mi canal y a los viernes de Viviendo en Alemania. El día de hoy quiero hacer un video un poco pues expresándome, si se quiere, sobre la situación actual aquí en Alemania. Sé exactamente que este tipo de videos va a traer un poquito de inconvenientes en cuanto a la permisibilidad que tiene este tipo de temas en YouTube, lo entiendo. Voy a intentar en la manera de lo posible pues no decir ciertas palabras que pueda, por ejemplo, traerme un poco de inconvenientes con YouTube y esas cosas, pero de ser así, pues francamente, pues, ¿qué le vamos a hacer? He decidido entonces por esa misma razón traer entonces el tema en un video aparte y no estarlo repartiendo en mis blogs, videos de otro tipo o lo que sea, para no, pues que no me traiga problemas en mis otros videos también. Si ya en este pues así fuese, pues por lo menos en uno solo. Pero de todas maneras quiero entonces traer un poquito de información en la medida de lo posible de lo que está sucediendo, cómo estamos viviendo la situación aquí y cómo voy a estar tratando yo la situación en el canal, ¿verdad? Lo primero, mis amores, es que yo estoy transmitiéndole o trayéndole información a ustedes, mis seguidores, en mi cuenta de Instagram, Bellísima1, en tiempo real, si se quiere, bueno, la medida de lo posible, sobre las noticias, las cosas que yo voy mirando aquí y se las voy traduciendo en español, lo que van poniendo en las noticias de aquí, porque me he dado cuenta que no dan la misma noticia aquí que en otro país, de aquí o así por el estilo. Entonces, para que nos mantengamos más o menos informados de qué es lo que está pasando en la realidad, por lo menos de mi parte, de mi lado, ¿ok? Entonces, quien esté interesado, ¡ay, salió el sol! Quien esté interesado en saber entonces cómo se va mirando esa situación en cuanto a las noticias, yo le voy poniendo en las historias de mi cuenta de Instagram diferentes cosas. Entonces, ahí va. Vayan y síganme por allá si quieren entonces ver qué pasa en ese sentido. Por otro lado, entonces aquí en el canal no voy a estar tratando el tema más que en este video, por ejemplo, por lo que les dije. O sea, está altamente censurado ese tema aquí en YouTube. No solamente en mi canal, sino en todos los canales que traten este tema. Si se pueden dar cuenta, está censurado. Y en la parte de abajo, por ejemplo, le están poniendo un banner al video en cuestión que está hablando de la situación actual de salud, ya no solamente aquí, sino ya a nivel mundial, que tienen que irse a informar a tal y tal página, o sea, la página oficial, bla, bla, bla. En fin, entonces, siendo así la situación, están poniendo pues esa limitación aquí en YouTube directamente, pues entonces no puedo estar tratando el tema en todos los videos, porque entonces imagínate tú. Entonces eso, por esa razón entonces yo voy a seguir haciendo mis blogs y mi vida normal como hasta el momento como yo pueda, en la medida de lo posible. Ustedes van a estar mirando en mis blogs cómo yo voy viviendo mi vida con la situación actual que estamos viviendo. Voy a estarle entonces mostrando qué hago, qué no hago, cómo está en el tema de la escuela, si en un momento dado algo cambia, también se los voy a estar mostrando por ahí para quien esté interesado en ver cómo voy yo viviendo mi vida con la situación actual que se está dando. Y entonces nada, paso entonces ahora a decirle lo que está sucediendo ahora mismo. Ahora mismo tenemos un estado de alerta media, digamos que, o sea, no es ni una alerta máxima, no están pensando cerrar ni ciudades ni aeropuertos ni nada de eso hasta el momento de yo grabar este video. La cosa puede cambiar en un par de horas porque esto está cambiando a medida que pasan los días, cambian las situaciones. Hasta el momento no. Hasta el momento no han cerrado ningún tipo de aeropuertos, que hoy estamos a día 3 de marzo, al día de yo grabar este video, 3 de marzo del 2020. Entonces puede cambiar, puede que cuando usted vea este video la cosa haya cambiado, pero hasta el momento no están planificando todavía cerrar ningún tipo de ciudades, pero sí han suspendido diferentes eventos multitudinarios aquí en Alemania que puedan traer pues aglomeramiento de muchas personas juntas y cosas así por el estilo, como por ejemplo fue la feria en Berlín y así por el estilo, diferentes cosas. No está planificado durante esta semana todavía el cierre de ninguna escuela. Sin embargo, la semana pasada estuvimos de vacaciones de Fasching o de carnaval, como les dije, y muchas personas se fueron de Alemania de vacaciones. Es lo normal, en esa semana se fueron de vacaciones a diferentes lugares. Volvieron entre el sábado y el domingo. Eso dio como consecuencia que durante este fin de semana la cantidad de casos se doblara. La cantidad de casos en este momento son de 180 casos. La mayor parte de los casos están en Nordrhein-Westfalen y la mayoría. Pero hasta el momento se están dando casos en diferentes estados como en Bayern, Baden-Württemberg, donde vivo yo. En Berlín también me parece que son 2, en Hamburg también. En fin. Hasta el momento esos son los casos, ninguna pérdida hasta el momento, hasta el día de hoy. Entonces,
La situación es la siguiente. Nos han dicho que nos tenemos que preparar para lo que pueda suceder. No sabemos qué es lo que va a suceder. No sabemos si hasta el momento eso va a quedar aquí, hasta este momento, hasta esta cantidad de casos, o la cosa pueda entonces aumentar. No se sabe. En ese caso entonces nos están dando muchas medidas de seguridad que tenemos que estar pues implementando, como por ejemplo no asistir a lugares multitudinarios por las siguientes 2 semanas a 3. No saludar a las personas con contacto físico, ni dando la mano, ni besitos, ni nada de eso, para evitar el contacto de fluidos o lo que fuese. Lavarnos las manos constantemente y usar desinfectante después. En mi caso personal, aquí en mi casa, ya ustedes si nos siguen de antes, si usted me está viendo por primera vez aquí no lo sabe, pero para que entonces quienes nos siguen de antes lo saben, mi esposo tiene, pues es un ávido de la limpieza, por decirlo de alguna manera, o sea, y siempre tenemos desinfectante aquí en la casa de costumbre, o sea, aquí se desinfectan hasta las perillas de la puerta de forma habitual, o sea, mi esposo hace eso de forma regular. Pero en un momento como este es bueno que se tengan esas medidas extra aparte. Además, desinfectar, por ejemplo, con tenemos toallas desinfectantes, pero esto la están vendiendo en los supermercados y esas cosas. Los picaportes, por ejemplo, de la puerta del baño, si son una familia numerosa, por ejemplo. No abrir puertas en lugares públicos con la mano, por ejemplo, directamente. La mayor parte de las puertas aquí en Alemania, por lo menos en lugares a modo general, son electrónicas, se abren solas, pero las que no fuesen así entonces nos está indicando que la abramos mejor con los codos y no directamente con las manos. ¿Por qué? Porque cualquier persona pudo pasar por ahí, dejar su mano, por ejemplo, ahí, el virus puede estar ahí. El problema de esta situación es que puede sobrevivir incluso hasta días después de estar en una superficie que no sea biológica, es decir, en cualquier superficie X. Entonces es la situación. Ahora bien, nos están indicando además también algo muy importante, que no vayamos a los hospitales ni a los centros de salud por una tos que cualquier persona sienta, porque estamos, además de esa situación, estamos pasando por la etapa en la que tenemos la gripe o la influenza común y corriente que nos da en este tipo de países fríos todos los inviernos, y estamos pasando por esa parte también. Y hay muchas personas que están pasando por eso. Por ejemplo, a mi hijo le dio la semana pasada, a mi hijo Manny le dio la influenza, y a la vecinita de lado también esa niña le dio la influenza y tenía una tos, ya tú sabes. Entonces puede que sea eso y no el virus en sí. El virus en sí, para que una persona pueda saber que no es la gripe común, sino otra cosa, nos están diciendo que primero se presenta con fiebres muy altas y además también con dificultad para respirar. Si esas no son los síntomas que tú estás teniendo, simple y llanamente llama a tu médico, habla con él, ve a tu médico de cabecera y más nada, para que no vayan a correr a los hospitales, a llenar los hospitales en masa por una simple tos o lo que sea, con un pánico innecesario, y a llenar los centros de salud con cosas que no tienen ningún sentido de ser, porque aquí los alemanes suelen mucho hacer eso. Los alemanes tienen la costumbre de ir a un médico porque sí, o sea, porque me dolió una pestaña, y van y te llenan una sala de emergencias. Incluso el caso es tan tal que hace un par de meses se tuvo que implementar una ley, en la ley de seguros, donde se obligaba a pagar una multa de hasta 150 euros a la persona que fuera a una sala de emergencia sin tener nada grave. Porque es que lo hacen con tanta regularidad y con tanta costumbre ya, que te llenan la sala de emergencia con cosas insignificantes y llega entonces un caso de necesidad y entonces está ocupado todos los cuartos. Entonces, para que no lo hicieran más, imagínate tú en una situación como esta. Entonces, aparte de que nos indicaron eso en la televisión y en todos los lugares, no vayan a los hospitales sin necesidad. Además de eso, también están implementando entradas extra aparte para recibir a los pacientes que puedan tener esta situación y que sientan que realmente estuvieron en contacto con una persona enferma o están en contacto con una persona enferma porque está enferma o porque estuvo en el extranjero y estuvo en alguna de las zonas donde se dan más casos habituales. Si usted tiene ese pensamiento, cree que tiene entonces el virus, entonces debe de ir por esa emergencia que está antes de la emergencia regular, y ya le tienen entonces unos rótulos puestos ahí para que entonces de ahí lo pasen a usted directamente a el área de cuarentena de cuarentena del hospital, que cada uno de los hospitales ya está implementando. Eso es en caso de ser necesario. Hasta el momento no es necesario. Los casos son muy pocos realmente y no hay ninguna pérdida hasta el momento, por el momento. Así se ve la situación. Ahora bien,
En el caso, por ejemplo, de los test, que muchas personas están preguntando, ¿estamos preparados para hacer los test? En la rueda de prensa que dieron el día de ayer, el Ministerio de Salud aquí en Alemania dijo que estamos preparados, todos los laboratorios en Alemania, para realizar el test. Dura 5 horas para dar el resultado positivo o negativo. ¿Ok? Y aparte de eso, cada laboratorio está equipado para realizar 100 pruebas por etapa. O sea, en las primeras 5 horas en la mañana están haciendo pues test, o pueden hacer test 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y pueden hacer 100 test en una sola tirada y luego 100 test en la segunda tirada, es decir, 200 test por día pueden entonces ser analizados. Eso es una cantidad inmensa, por lo que le da la tranquilidad a la ciudadanía de que en caso de que sí se multipliquen los casos y lleguemos a miles de casos, están preparados para la eventualidad. Eso es nos dijeron que eso es en lo regular, o sea, lo que tienen hasta este momento pues ya marcado. Pero también tienen la capacidad en almacenes de, si se necesitara hacer laboratorios ambulatorios extras y poder hacer entonces más test en caso de ser necesarios, también tienen la capacidad. En el caso además también de las camas en hospitales y cosas así, tienen la capacidad hasta el momento de una cantidad de casos X. Ahora bien, el problema aquí que tenemos es el siguiente, como les dije. Si es que las personas comienzan a ir en masa a los hospitales sin tener el virus, pero tienen que ser testados porque tiene miedo de que tenga, por ejemplo, la enfermedad, y la mayor parte de la población, imaginen ustedes simplemente que la mitad de la población solamente. Alemania es un país que actualmente yo creo que son 80 millones, no me acuerdo muy bien, pero se lo voy a estar dejando por ahí, la población actual general en Alemania. Y si hacen eso, como les dije previamente, que los alemanes son un poquito hipocondríacos, o sea, le duele un dedo y creen que se van a morir, entonces, si hacen eso y todo el mundo va a hacerse un test estando sano o simple y llanamente teniendo la gripe común, van a agotar la existencia de test actuales. Entonces, por eso nos están indicando, no lo hagan. No dejen que el pánico cunda y que ustedes vayan entonces a los centros de salud sin tener absolutamente nada, pensando que quizás solamente se están haciendo test a personas que tengan contacto con la enfermedad, ya sea porque estuviesen en países de vacaciones en ese momento que están los focos grandes, o que tenga contacto directamente con un paciente que ya dio positivo. Si usted estuvo en su casa, está en su entorno, está en una ciudad donde no está el virus, ni mucho menos, actualmente no se está contagiando el virus, no se contagia en el aire, nos están explicando, y nos están diciendo además también que se contagia por cota media, es decir, por un catarro, es decir, por la sudoración excesiva, es decir, por una cantidad de fluidos corporales X, o sea, no está en el aire, o sea, no te va a pasar nada si estás incluso en el mismo cuarto con una persona que tenga el virus, a menos que tú no tengas contacto directo, piel con el fluido que está contaminado con esa persona. O sea, no hay que tener ese pánico, porque muchas veces el pánico es peor que la misma situación. Eso es en cuanto a lo que nos están indicando y lo que está pasando actualmente con eso. Por otro lado, el abastecimiento de alimentos, de bebidas y esas cosas. Los supermercados, hasta esta ocasión, el día de ayer, estuvimos en los supermercados también nosotros pues abasteciéndonos semanalmente de lo que normalmente hacemos. Compramos un poquito más de lo regular, pero nada más de ahí. Primero porque no tenemos tanto espacio para acumular tantas cosas, y segundo, pues yo no pensé tampoco fuese necesario, porque yo imagino y supongo que los supermercados van a estar necesariamente abastecidos durante, como siempre, pues de las cosas que necesitamos. Sin embargo, los equipos de limpieza, toallas desinfectantes, desinfectante pues líquido y esas cosas, agotados en todas partes. Está agotado en todas las tiendas, por lo menos las que yo visité el día de ayer, están los estantes vacíos. La gente ha ido por masa a buscar ese tipo de cosas, es entendible. Las mascarillas ya ni siquiera se pueden conseguir fácilmente, gracias a Dios. Antes, cuando comenzaron los primeros casos en China, nosotros, o sea, mi esposo me trajo un par, yo no las he utilizado hasta el momento ninguna, no he usado ninguna máscara, ni mucho menos. Y es lo que le dije, yo a modo personal y en mi casa, en mi hogar, tenemos los mecanismos de limpieza que siempre hemos tenido. Lavarnos las manos siempre que volvemos a la casa. Mi esposo es una persona que de todas maneras lo hace siempre, incluso tiene la costumbre de que cuando él llega de la casa y yo lo voy a saludar, siempre me dice, sí, un besito rapidito, y entonces ya, porque yo me
tengo que bañar y estas cosas, entonces ni siquiera nunca se sienta, ni se acuesta, ni muchísimo menos con la ropa que vino de la calle. En cuanto a los métodos de higiene que nos están recomendando para la casa, pues más o menos lo general que se supone que todo el mundo debería tener. Cuando llegues de la calle hacia la casa, siempre lavarte las manos, ducharte de todas maneras, no entrar con los zapatos de la calle para la casa, para que no traigas lo que haya en el piso, lo que sea, lo que hayas pisoteado hacia dentro de la casa. Es algo regular. Yo por lo menos hago eso siempre, o sea, es algo común en mí, pero se los estoy comunicando para las personas, por ejemplo, que no tengan esa costumbre y sepan entonces que eso es una de las cosas que nos están recomendando por este lado, para que ustedes también lo pongan en práctica. No entrar con los zapatos de la calle hacia la casa, siempre lavarte las manos antes de tocar a cualquier cosa dentro del hogar. Lavarte las manos y luego entonces la forma de lavarte las manos correctamente es poniendo jabón tanto por encima como por debajo, no simplemente una gotita aquí, entonces te haces así y ya. Lavarte bien las manos significa toda la superficie, e incluso normalmente hacer lo que hacen los médicos antes de cualquier, por ejemplo, operación o lo que sea, y es que se lavan las manos hasta el codo, ¿no? Entonces eso ya vienen haciendo lo que es la seguridad completa de lavarse las manos adecuadamente, secarlas bien y entonces poner luego entonces el spray desinfectante en las manos por encima, o si es en gel que lo vas a utilizar, y dejarlo puesto. No es correcto entonces, después que te pongas el desinfectante, ya sea en spray o ya sea en gel, como lo quieras utilizar o lo consigas ahora mismo, después de habértelo colocado, ni nada de eso, hay que dejarlo ya puesto. Normalmente eso suele resecar un poquito la piel por el alcohol que tiene, evidentemente eso es así, pero bueno, a mí misma no me gusta mucho esa sensación, pero ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas. Actualmente no se están encontrando elementos desinfectantes ni en las tiendas, ni en los supermercados, ni en los lugares que nosotros habitualmente le pasábamos por el lado y a veces ni siquiera caso le hacíamos. Pues hoy en día están completamente vacíos los estantes, y además de eso, online lo puedes, por ejemplo, intentar conseguir. Y las compañías que están o que estaban vendiendo regularmente este tipo de productos han duplicado y triplicado el precio de los mismos. Así que ya ustedes se pueden imaginar, están haciendo su agosto, lamentablemente, con una situación tan delicada como esta. Eso más o menos, mis amores, a grandes rasgos lo que está sucediendo aquí en Alemania. Como les dije, no está pautado ni pensado interrumpir clases, ni trabajo, ni nada de eso. Lo que están haciendo hasta el momento es que si en una empresa X se detecta un caso comprobado, como hicieron por ejemplo en la primera empresa que se dio el primer caso, que de hecho fue dado porque una conferencista fue a dar un curso de China a la empresa, y entonces ella contagió a los que estaban presentes ahí, y de ahí en adelante entonces se expandió lo que fue el virus en toda la compañía. Y bueno, cerraron esa compañía, la pusieron todos los empleados en cuarentena. Actualmente también se dio el caso de otra compañía, un caso similar, también pusieron todos los empleados en cuarentena en sus casas. Eso significa que lo mandan para su casa y le dicen no salga de su casa. Entonces se espera que usted sea responsable y haga lo que le están diciendo. Eso es lo que se espera. No se están haciendo actualmente ningún tipo de obligación tipo militar, de que las personas son puestas o llevadas a un hospital y todos son encerrados ahí en caso de que lo puedan tener. Eso no se está haciendo. Lo que se hace es que se mandan a su casa y se dice quédese en su casa en caso de que usted pueda tenerlo, por ejemplo, o tenga síntomas, entonces le vamos a hacer el test. No se están haciendo test a personas que no presenten síntomas actualmente. Solamente a personas que ya están presentando síntomas, dígase fiebre o dígase tos o dificultad para respirar, mejor dicho. Por lo que les dije previamente, o sea, no es posible hacerle un test a toda una población de millones de personas, porque se van a agotar la cantidad de test que se tienen en almacenes antes de tiempo y antes de ser necesarias en realidad. Entonces solo se está haciendo test a personas que ya tengan síntomas, para que ustedes no se sorprendan, por ejemplo, en caso de que ustedes vayan al médico con los síntomas de gripe común. Mi esposo, por ejemplo, hace 2 semanas fue al médico porque le dio la influenza, pero no le dio tan fuerte. Mi esposo tiene una defensa muy muy buena, o sea, le da una gripe y en 2 días ya a él se le ha pasado, algo que él me la transmite luego a mí, y yo sí que duro en ocasiones 10 días pues sufriendo los síntomas, él no. Y cuando fuimos al médico, la doctora pues le hizo el auscultamiento común pues que se hace, que es un médico. Ella supo enseguida que era la influenza y no cualquier otra cosa, y yo misma le pregunté, ¿no le van a hacer el test
No le van a hacer el test, pensé yo, porque realmente pensé en mi ignorancia del tema en ese momento también, que le iban a hacer el test a cualquier persona que llegara pues a la consulta con síntomas de gripe. Ella me dijo, pues claro que no, solamente se está realizando ese tipo de test a personas que tengan la sospecha de haber estado en contacto con una persona pues infectada o que haya estado de vacaciones en un lugar donde se hayan dado demasiados casos. Si ese no es tu caso, tú no tienes ninguna posibilidad de que hayas, por lo menos en la etapa inicial, en estos momentos. No sabemos si, por ejemplo, en un mes ya el virus se haya expandido de forma tal en Alemania que ya no sea algo que puedan traer del extranjero, sino que nos podamos pues contagiar hasta con el vecino. Hasta ahí no hemos llegado, esperamos que no lleguemos tampoco. Hasta el momento entonces eso fue lo que ella me explicó, me dijo no estamos haciéndole el test a pacientes que ni siquiera están presentando ese tipo de síntomas, sino los síntomas de una gripe común. Los síntomas o el test para la gripe o influenza común lo hacen pues a la mayor parte de personas de forma regular, o sea, eso es así. Bien, más o menos a grandes rasgos esa es la situación que se está presentando actualmente en esta semana, la primera semana de marzo, y así van las cosas. O sea, Dios mío, este 2020 ha traído muchísima tela por donde cortar, ya ni sabemos los siguientes meses que nos pueda traer. Me encantaría entonces, mis amores, que ya luego en los comentarios nos podamos comunicar primero en su zona, si usted vive aquí en Alemania, cómo se está mirando la situación de la gente fuera, en la calle, ya no lo que te dicen en la televisión, sino lo que usted está viviendo ahora mismo. Mis blogs voy a ir mostrándole en la medida de lo posible cómo se va desarrollando la situación, aunque nosotros ya en mi casa hemos acordado que vamos a estar saliendo lo menos posible en grupo para evitar, entonces, verdad que sí, y es la idea que tenemos. De hecho, incluso teníamos planificado el fin de semana pasado ir al circo con los niños y esas cosas, y suspendimos todo ese tipo de cosas para no, pues para evitar, ¿no? Para evitar la situación. Eso. Nada, entonces todos mis amores por este lado, y recuerden que les dije que noticias actualizadas en español se las voy a estar poniendo en mi cuenta de Instagram. Por el momento ya yo no voy a volver a tratar el tema aquí en el canal abierta y directamente como en este video, sino que ustedes se van a ir dando cuenta pues solapadamente a través de mis blogs cómo voy viviendo yo la situación, y ya le dije previamente entonces el por qué. Intenten, por favor, en la medida de lo posible en los comentarios no mencionar la palabra o el nombre de aquel. A ver entonces si de esa manera logramos evadir esta situación con YouTube, que me parece incluso absurdo el hecho de que uno como adulto no pueda ni siquiera pues informarnos unos con otros. Por favor, o sea, por Dios, o sea, absurdo es poco. Ya ustedes saben. Les deseo feliz fin de semana, tranquilidad, paz, calma, que no cunda el pánico. Prepararnos, sí. Utilizar mecanismos o métodos de limpieza adecuados para con nosotros y nuestros seres queridos, que deberían de ser de todas maneras de forma regular, hacer ese tipo de cosas. Y ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.